Sesión del Cercle d'Economia, sesión esta vez desde casa y con un invitado y un protagonista a quien conocéis perfectamente y con quien abordaremos un tema que sabéis que tiene entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo. Me refiero, como no, a José María Lasalle, doctor en Derecho, profesor, escritor, humanista, exsecretario de Estado de Cultura y posteriormente de Agenda Digital, y hoy también doctor del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE. Y eso de hablar de humanismo tecnológico es algo que otros tantos se tratan de apropiar, pero que difícilmente pueden aprehender con H, sin contar con la capacidad que le confiere a José María el hecho de haber estado entre dos mundos. Conste que no hablo del cielo y de la tierra, aunque la política pueda encajar en alguno de ellos. Me refería a dos mundos un poco más terrenales y que en estos casos son algo distintos. Concretamente, se necesitan para abordar los temas que él aborda, serían el de los pensadores del ayer y el de los del mañana. De un tiempo a esta parte, él nos alerta de la posible llegada de un ciberleviatán, y si no ponemos remedio parece que eso podría llegar o estaría ya llegando. Hoy nos lo contará. Y desde entonces y algo más allá, cuando nos encontramos, buscamos huecos para hablar de estas y de otras locuras y pasiones compartidas. Lo que me gusta o lo que me resulta más interesante es el planteamiento que José María hace, hoy más que nunca vislumbrado algunos de los cambios que nos tiene preparado ese enemigo invisible. Él lo ha planteado como humanismo tecnológico o deshumanización de lo digital. Sin más, me gustaría ceder la palabra a José María para las preguntas que nos vayáis formulando a través del chat habilitado. José María, buenas tardes y cuando quieras. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Voy a hacer una lectura de un texto siguiendo los patrones de los otros ponentes e intervinientes que me precedieron dentro del ciclo sobre humanismo tecnológico. Así que quiero lo primero pues, dar las gracias a Pipo por su amable presentación y por compartir esta conferencia online que tenemos por delante. Es un lujo su compañía, no solo porque a mis ojos, y creo que a los de muchos, es uno de los mejores comunicadores digitales de nuestro país, sino porque además es una de las personas más competentes en el conocimiento de los vectores de cambio que acompañan lo que denominábamos hasta hace unas semanas la transición digital. Sé que ha sido un gran esfuerzo tenerte hoy aquí y por eso quiero muy especialmente, Pipo, agradecértelo. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra presència avui a l'altre costat de la pantalla. Gracias también al Cercle d'Economía por su amable invitación y por mantener activa su capacidad de análisis en un pulso constante con la realidad. Incluso ahora, cuando la realidad misma se hace tan dramática para todos y nos fuerza, como pasa con esta conferencia, a desmaterializar nuestra vida. Quiero finalmente dar las gracias a Javier Faus por pensar en mí a la hora de acompañarle en su ilusionante presidencia. A la directora del Cercle, Marta Angerri, que tan fácil nos pone las cosas para que todos demos siempre lo mejor de nosotros. Y, por supuesto, a las personas que están sosteniendo técnicamente esta conexión. Gracias, Mercè y Germán, por la vuestra imprescindible ayuda. Hoy quiero hablaros del que considero uno de los temas de nuestro tiempo, de si elegiremos como sociedad una narrativa de convivencia basada en una tecnología humanista o deshumanizadora, entre una tecnología centrada en la defensa de la ética que sustenta la dignidad humana o una tecnología volcada sobre la maximización eficiente de las capacidades humanas de acuerdo con parámetros de rentabilidad utilitaria que vean al ser humano como un medio y no un fin en sí mismo. Este dilema no es nuevo. Cuando hablamos de la tecnología y de la economía de plataformas que ha permitido el desarrollo del capitalismo cognitivo, estaba ya antes de que se produjera la pandemia del COVID-19. La diferencia entre lo que sucedía antes y ahora está en que este dilema se ha acelerado e intensificado abruptamente. Tanto que ya no podemos seguir hablando de revolución, transformación o transición digital. Ahora vivimos una consumación digital. La transición quedó atrás. La transformación se ha producido y la revolución digital es el nuevo statu quo. Estas reflexiones que voy a compartir con vosotros son posibles gracias a Telefónica y en particular a su presidente, José María Álvarez Pallete, que lidera personalmente un vector de trabajo de la compañía que está orientado hacia la defensa de cuestiones humanísticas. Por ello quiero agradecer a Telefónica que nos ayudara a poner en marcha el ciclo Barcelona, capital global del humanismo tecnológico, del que forma parte la conferencia de hoy. Gracias en este sentido a María Jesús Almanzor por su sensibilidad con relación a este proyecto y, por supuesto, gracias a todos los ponentes, a los que participaron y a los que se quedaron sin hacerlo por culpa del coronavirus.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Baqué, Natalia Olson Urtecho, Carlos Grau, Lorena Jaume Palasí, Laia Bonet. Gracias a todos y a todas por vuestro compromiso y vuestra colaboración. Mis reflexiones hoy tratarán de ofrecer una recapitulación y una continuación a las cosas que Antoni, Jordi y Natalia pudieron plantear, enlazando con lo que previsiblemente iban a contarnos los demás. Empiezo retomando el dilema que mencionaba hace un momento. La COVID-19 ha consumado la transición digital y ha convertido la tecnología en la estructura del nuevo statu quo bajo el que vivirá a partir de ahora la humanidad. El reto ahora es saber cómo gestionaremos este nuevo statu quo y conforme a qué narrativa. Nos enfrentamos, por tanto, a una realidad que ha puesto de manifiesto que la estructura del planeta y la globalización que lo modela se desarrolla a través de la tecnología. Como apuntaba hace un momento, la revolución digital ya es historia, lo mismo que la transición digital. Se ha producido y consumado la transformación digital desde el momento en que las libertades analógicas, por ejemplo, se han convertido estos días, con la generalización de los estados de alarma y los confinamientos, en experiencias básicamente digitales. Es más, una parte sustancial de nuestra identidad es también digital. Trabajamos, nos entretenemos y nos comunicamos online. Generamos una huella digital sobre nosotros que engrosamos a diario. Es tan intensa y tan precisa que casi replica a la perfección quiénes somos. De hecho, casi sabe lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos cuando vivimos atrapados bajo la atmósfera de ansiedad y urgencia que nos acompaña excepcionalmente desde hace 53 días. El flujo exorbitante de datos que está desatando la pandemia nos conduce hacia una especie de biggest data. Primero, porque estamos agitando las aguas del tráfico de las redes con un mega tsunami de datos sobre nosotros, que a partir de las interacciones digitales que protagonizamos, provoca un valor de agregación incalculable por la cantidad y la calidad de los mismos. Pasar tantas horas trabajando online o viéndonos las caras y hablándonos a través de pantallas en toda clase de contextos, supone un registro extraordinario de matices de sensibilidad que acelerarán el machine learning y nos aproximarán a avances de la inteligencia artificial que harán cercana a la famosa inteligencia general. Nunca, como hasta ahora, habíamos ayudado a las máquinas a conocernos tanto y a aprender más de nosotros. Y segundo, porque estamos atribuyendo nuestras capacidades de vigilancia y seguimiento de nuestra identidad en un contexto de necesidad en el que además desnudamos y desguarnecemos nuestra privacidad sin tapujos ni recelos. Con la excusa de la primacía justificada de la salud sobre la privacidad que incorporan nuestros estados de alarma y que no se discute, estamos contribuyendo a producir un extraordinario poder a quienes registran y gestionan nuestros datos. Hoy el panóptico es más real que nunca. No el sistema carcelario que ideó Bentham y que Foucault reinterpretó para explicar el modelo de normalización capitalista en su famoso ensayo Vigilar y Castigar. No, me refiero a algo más mítico y simbólico, algo que opera por debajo de la normatividad para entrar en el inconsciente. En realidad estamos modelando un dios tecnológico que nos recuerda a aquel otro que los griegos llamaron Argos Panoptes, el dios de la vigilancia, que representaban como un gigante al que le supuraban los ojos en todo el cuerpo. Tenía 1000 ojos, la mitad de frente y la mitad detrás. Y cuando dormía, lo hacía con un solo párpado cerrado, mientras los demás seguían abiertos. Los dioses lo utilizaban para vigilarse los unos a los otros, una actividad que acabó desembocando en el Olimpo, una situación tan complicada, un régimen de policía moral, tan parecido al descrito en la película La vida de los otros, que el desenlace fue que el propio Zeus tomó la decisión de ordenar a Apolo que matara a Panoptes utilizando curiosamente el arte, pues consiguió adormilarle con el sonido de la flauta y después lo mató. Enfilamos, por tanto, la consumación de una era tecnológica, un tiempo nuevo que resetea el anterior. Lo hace gobernando mediante algoritmos que controlan las grandes corporaciones tecnológicas mientras su cuenta de resultados crece hasta alcanzar cifras astronómicas. Sorprende que mientras el Estado demuestra su poder analógico deteniendo la realidad, confinando un país entero en sus domicilios y paralizando la economía sin romper la paz social, las grandes corporaciones tecnológicas hegemonizan un cibermundo que además
acelera su tráfico y aumenta sus capacidades a impulsos de una macrogeneración de datos que reemplaza la experiencia corpórea del ser humano por otra que se desmaterializa en contacto con las pantallas. Bajo la excepcionalidad de la COVID-19 se ha impuesto erga omnes y sin oposición una gobernanza algorítmica que ha sustituido nuestra identidad física por otra digital, que además se vive como una experiencia sin ciudadanía ni derechos online que la protejan. Hablamos de una identidad que nos diluye como personas, opera sobre lo que éramos y crea las condiciones para definirnos como trabajadores online, consumidores digitales de contenidos y usuarios de aplicaciones. Algunas de ellas de rastreo de infectados y que, como sucede con las que impulsa el consorcio europeo PET-PT, son dirigidas a neutralizar la propagación del coronavirus o su rebrote. Desarrollan para ello capacidades que agrupan nuestras interacciones de afinidad social, cuyo almacenamiento y centralización ofrecen capacidad de monitorización que puede trascender la funcionalidad epidemiológica primaria. De hecho, podrán controlar nuestros movimientos 24 horas al día, los 365 días del año, y de paso, identificar quiénes nos acompañaban y qué vínculos existían entre nosotros, algo que asociado a la variable del GPS podría implicar una arquitectura susceptible de hacer el matching perfecto que conectara nuestros datos anonimizados y poner a nuestra huella digital nombres y apellidos. Las consecuencias de promover, bajo este contexto de excepcionalidad, un Biggest Data son inquietantes. La primera es que sin control democrático de este proceso de empoderamiento tecnológico corremos el riesgo de que nuestra democracia liberal mute hacia una dictadura tecnológica. De basarnos en una libertad cooperativa, podríamos ver cómo se instaura un orden tecnológico de vigilancia y control que monitorice nuestra movilidad y nuestra salud al servicio de un ciberleviatán privatizado. Un escenario distópico que solo podremos impedir con derechos y garantías digitales que nos protejan en nuestra privacidad. Una reflexión que forma parte del humanismo tecnológico y que ha de traducirse en el esfuerzo de imaginar todo un catálogo de nuevos derechos y garantías que den forma y establezcan una ciudadanía digital sobre la que fundar una ciberdemocracia que concilie la tecnología con la libertad. Relacionada con ello es la segunda consecuencia de la que hablaba hace un momento, ya que tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad que promueve la consumación digital del mundo que vivimos. No solo a raíz del empobrecimiento generalizado que provocará la recesión económica si no es mutualizada entre todos y reconducida mediante políticas públicas e intervenciones que mitiguen sus efectos más dañinos socialmente, sino porque puede verse multiplicada con los efectos agregados que producirán nuestros datos y que monopolizan plataformas que monetizan sin contrapartidas solidarias. Para evitar esta desigualdad hay que abordar una regulación sobre algoritmos e inteligencia artificial que ponga estas herramientas al servicio de los seres humanos al fijar directrices éticas fiables. Para conseguirlo, hay que reivindicar valores humanísticos, así como políticas públicas centradas en lo humano. La pandemia de la COVID-19 no puede empobrecer a muchos, ni propiciar a lomos de sus necesidades actuales el beneficio desmesurado de unos pocos. No es admisible éticamente, porque nace de una hiperactividad digital que generamos como consecuencia del dolor que provoca el coronavirus y la ansiedad que fomenta nuestro confinamiento. Finalmente, es imprescindible concienciarnos de que se ha activado un virus neorreaccionario que circula por las redes y que mina la confianza en los gobiernos democráticos. Hablamos de un vector autoritario que trolea una dinámica de desinformación que debilita aún más nuestra libertad. La incapacidad de tantos por discernir la verosimilitud de las fake news nos sitúa ante la propagación de un hombre masa digital, que es el sujeto ideal, como advertía Hannah Arendt, de un totalitarismo tecnológico. Pues ese sujeto no era en la Alemania de Hitler o en la Rusia de Stalin un nazi o un comunista convencidos, sino un individuo para quien la distinción entre los hechos y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, había dejado de existir. No me cabe la menor duda de que la democracia liberal vencerá la pandemia del coronavirus COVID-19, pero tendrá que convencer que lo hizo lo mejor que pudo y por el bien de todos. En esta batalla incruenta en torno a la comunicación nos jugamos mucho, ya que el cibermundo no puede alojar la mentira como estructura de propaganda cotidiana. Lo explica muy bien Michiko Kakutami en La muerte de la verdad.
donde el virus neorreaccionario, al que me refería antes, está logrando la propagación, dice, de una deshumanización nihilista apoyada sobre la tecnología y el consumo de la comunicación digital. Un nihilismo que relativiza la verdad, condena la empatía, desprecia la tolerancia, huye de la libertad responsable y cuestiona los derechos de quienes no piensan como ellos. Si no podemos distinguir entre la mentira y la verdad, se desmorona el fundamento epistemológico y moral que está detrás de la democracia, pues, como explicaba Jefferson, esta solo puede basarse en el supuesto de que un ser humano puede ser gobernado por la razón y la verdad. Algo que requiere, decía, que los gobiernos garanticen que las puertas queden abiertas siempre a ellas, pues abrir las puertas a la verdad y fortalecer el hábito de someterlo todo a la prueba de la razón son las mejores esposas que podemos colocar en las manos de nuestros sucesores para evitar que ellos esposen a la gente con su propio consentimiento. De lo contrario, el miedo y la ira sumarán esfuerzos y se organizarán para hacernos pagar como sociedad la propagación de un autoritarismo político que buscará culpables a partir de la mentira. Una posibilidad que está ahí, acumulando negatividad y rencor todos los días a través de las redes sociales y de un ciberpopulismo que expande su toxicidad conspirativa. El balance que el siglo XXI nos ofrece hasta el momento es el de un siglo profundamente antiliberal. Uno tras otro, los golpes han ido impactando sobre la credibilidad de la democracia. El 11S nos arrebató la seguridad y puso en marcha los populismos. La crisis de 2008 nos privó de la prosperidad y nos echó en brazos de los populistas. Y ahora la pandemia nos desprovee de la salud y nos arroja a los pies, quizá, de un ciberleviatán que está en proceso de consumar un proyecto autoritario de vigilancia, control y desigualdad basado en la deshumanización digital. Pensar críticamente el futuro comienza a ser tan urgente como combatir la pandemia. Algo que debe abordarse mediante un humanismo tecnológico que nos ayude a evitar que se imponga un uso tecnológico que nos arroje a un futuro distópico y marcado por aquella advertencia que Paul Virilio hacía de que el cibermundo era el gobierno de lo peor. Para evitarlo, debemos resolver las tensiones que acabo de describir mediante una narrativa que reclame políticas públicas centradas en lo humano y que se inspiren en un humanismo que permita en la práctica tanta responsabilidad en manos humanas como poder técnico sea disponible. Hablamos, por tanto, de un relato de justicia, un relato que dé coherencia, que integre la relación entre el ser humano y la técnica, estableciendo para ello una alianza estratégica entre la dignidad humana y la tecnología, que enfoque la consumación digital en la que vivimos dentro de un diseño centrado en una ética pensada desde la humanidad y para la humanidad cuando utiliza la tecnología. Ortega sigue ayudándonos, sobre todo porque piensa que la técnica solo adquiere sentido si está al servicio de la imaginación humana, pues solo en un ser donde la inteligencia es creadora de proyectos vitales puede impulsarse la capacidad técnica. De hecho, para Ortega la técnica nació de la fantasía al tratar de dar respuesta con ella a la necesidad humana de bienestar. De ahí la insistencia orteguiana de que concurriese en el ser humano una inteligencia técnica que hacía que se viviera a sí misma como la técnica, que concurriese en el ser humano una inteligencia técnica que hiciese que se viviera a sí misma, pero no desde la técnica, sino con la técnica. Esta instrumentalidad de la tecnología es fundamental para un planteamiento humanístico, en un horizonte de posibilidad para que el ser humano dé lo mejor de sí mismo. Entre otras cosas, porque le confiere una sobrenaturaleza de bienestar que le ayuda a determinar el contenido de la vida al ofrecerle una significación y un sentido. Por eso el punto de partida a la hora de definir el humanismo tecnológico es la defensa, tanto para el diseño como para la praxis tecnológica, de un horizonte ético fundado en la dignidad humana, en su centralidad axiológica y en la posesión de unos derechos fundamentales que preserven aquella. El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea señaló en sus directrices éticas para una inteligencia artificial fiable lo siguiente. Creemos que un enfoque ético de la inteligencia artificial, basado en los derechos fundamentales,
en su respeto y dentro de un marco de democracia, es una base prometedora para identificar los principios y valores éticos abstractos que se pueden poner en práctica. Es a partir de ese marco prometedor donde el humanismo tecnológico debe desarrollar su labor alrededor de una tríada de acciones que permitan impulsar un relato colectivo que suponga derechos digitales y un uso ético de los datos y los algoritmos, así como el establecimiento de una arquitectura de innovación digital que, de acuerdo con el Viena Manifiesto on Digital Humanism, garantice una coevolución de la tecnología y la humanidad a partir de parámetros morales que eviten el automatismo de la evolución y la elección técnicas. Garantizar legal y políticamente el control humano de esa evolución y elección y subordinarlo a principios éticos que hagan reconocible la dignidad de la persona como centro de su diseño es el propósito que anima al humanismo tecnológico a la hora de contribuir a la narrativa que define el cibermundo, parafraseando a Virilo, como el gobierno de lo mejor para el ser humano. El humanismo tecnológico debe dar, por tanto, una respuesta a la pregunta por la técnica que planteaba Heidegger cuando decía que la técnica es el modo y la manera en que la figura del digitalis moviliza y transforma el mundo. Un dominio planetario este que no puede basarse en una voluntad de poder, sino en una nueva metafísica que dé sentido a esa voluntad que es inevitable. Pues como estamos viendo en contacto con la experiencia digital de la pandemia, nuestro estar en el mundo desde la técnica provoca una revolución ontológica cotidiana de nuestra identidad que debemos gobernar desde el humanismo. Un humanismo que no nos haga olvidar nuestra necesidad de cuidados, de empatía, de generosidad y de solidaridad hacia los otros, que siga reclamando nuestra privacidad y la libertad para elegir acerca de los avances tecnológicos, buscando el respeto de nuestro bienestar y de nuestra autonomía moral. Un humanismo que responda a la urgencia de pensar el mundo que estamos enfilando desde la consumación digital, pues si no tenemos capacidad para pensarlo, la técnica nos pensará a nosotros, no siendo nosotros quienes le demos sentido al ser víctimas de su voluntad de poder. Reivindicamos, por tanto, con el humanismo tecnológico, un humanismo de la serenidad con respecto a la tecnología, que cultive la paciencia y la espera, fijando límites a una técnica que ha de ser humana para que no sea inhumana. Termino citando nuevamente a Heidegger cuando recupera, gracias a Aristóteles, una anécdota sobre Heráclito. Se cuenta un dicho que supuestamente le dijo Heráclito a unos forasteros que querían ir a verlo. Cuando ya estaban llegando a su casa, lo encontraron calentándose junto a un horno. Se detuvieron sorprendidos, sobre todo porque él, al verles dudar, les animó a entrar invitándoles con las siguientes palabras: también aquí están presentes los dioses. Porque en el horno de la consumación digital, en esa consumación que vivimos cotidianamente en estos momentos, también deben estar presentes los principios éticos que nos definen como humanos. En el horno de la tecnología tiene que estar el alma, el ser y el espíritu del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Ahora lo normal sería aplaudirte, pero voy a hacer una cosa, si te parece. Vamos a esperar a las 8, sal al balcón y te aplaudiremos todos. No, más o menos va a coincidir. Yo ya he hecho una petición global para que todo el mundo a las 8 te aplauda esta tarde, porque creo que con esto lo has dicho todo. Yo creo que y un poco tomando esa última frase que planteabas de Heidegger, y en lugar de ver dónde están presentes los dioses, yo os diría que también aquí en YouTube está presente el Cercle de la Economía y también en Twitter. Y a pesar de que habitualmente los comentarios los hacéis en YouTube, hoy os pediremos que los hagáis en Twitter, porque por algún problema técnico no tenemos capacidad de leer las preguntas de todos los que estáis, que ya sois muchos conectados en el chat. Con lo cual, para hacerlo más difícil y que las preguntas sean más buenas, hemos querido añadir un filtro. Entonces, como todo el mundo está ultra conectado, como tú dices, Twitter es una buena herramienta. A través del perfil del Cercle, que es CD, Cercle de Economía, CDEconomía, CDEconomía, @CDEconomía en Twitter, podéis lanzar cualquier pregunta, podéis poner hashtags graciosos, pregunta a la Salle, responde la Salle, todo vale, pero te trasladan preguntas y así a mí me aligeran un poco del trabajo, porque después de una charla como la que
como la que tendremos y sobre todo después de una explicación como la que nos has dado, yo creo que harían falta un par de días de maduración y entonces volver a ti con algunas preguntas. Yo he tomado muchas notas de lo que ibas diciendo y la primera que me venía a la cabeza era, decías que la democracia liberal vencerá a esta pandemia y vencerá al COVID. Lo que me pregunto es si la democracia liberal vencerá a ese ciberleviatán y a ese otro virus que apuntas desde hace bastante tiempo, o vamos mal, es decir, ¿cómo va el partido? ¿Vamos perdiendo o no tanto? Bueno, vamos perdiendo en la medida en que este debate no logra tener una profundidad de calado en el seno de la sociedad lo suficientemente importante como para motivar a la política para que le preste atención. Y yo creo que este es el desenlace que, por desgracia, en estos momentos fija la respuesta a la pregunta que tú me haces. La política no está escuchando este debate porque la sociedad no lo interioriza con el suficiente dramatismo. Estamos de alguna manera oscurecidos en la percepción de peligro por la inmediatez de las urgencias que están asociadas a la seguridad vinculada al cuidado de la salud, que, insisto, ahora es lo prioritario, y en la confiabilidad de que estas infraestructuras tecnológicas o esta experiencia cotidiana que estamos viviendo podrán ser revertidas al estadio previo a la situación que se produjo cuando nos enfrentamos inesperadamente al coronavirus. Dices que esto es prioritario y dices que realmente ahora nos debemos centrar en eso, pero claro, justamente por esa obligatoriedad del momento, por esa urgencia, quizás estamos descuidando otras cuestiones. Y algunos están aprovechando que las descuidamos para avanzar. Como tú decías, esto ya no es una revolución, es una consumación digital. Le llamas consumación. Yo pensaba que, o seguramente muchos creen que llevamos 52 o 53 días de letargo, trabajando mucho, porque esto no es teletrabajo, trabajando mucho y haciendo muchas otras cosas, pero hay algunos que no están aletargados, que están aprovechando muy bien el momento. Totalmente. O sea, por mencionar a Hölderlin, ya que he citado a Heidegger y he hecho esta reflexión humanística que tiene en parte su reflexión detrás, los dioses están en la fragua del mundo, que están a punto de colocarnos delante de nuestros ojos y del que vamos a formar parte. Y esos dioses, que son auténticos titanes, por utilizar la reflexión de Hesíodo, ya que hemos mencionado también a los dioses griegos, están generando, como corporaciones tecnológicas, un poder ya no solamente tan grande como el que tenían, sino un poder ya irresistible. Su cuenta de resultados ahora es extraordinaria, pero la información que están captando de nosotros, de nuestros datos, es también extraordinaria. Es decir, ahora mismo prácticamente están diagnosticando las profundidades inconscientes del ser humano atrapado por el miedo y por la inquietud, por la incertidumbre cotidiana. Y eso, asociado, por ejemplo, a esta constante proyección de nuestro reconocimiento facial a través de las pantallas, está evidentemente excitando los algoritmos y desatándolos a la hora de gestionar, pues en el machine learning, la capacidad para ir interpretando y generando los algoritmos biométricos que harán posible con más facilidad llegar a nosotros y decirnos: sé quién eres cuando estás sometido a la ansiedad, a la preocupación, al miedo, a la incertidumbre, confía en mí porque yo puedo hacerte más eficientemente mejor. Y ese es el diseño de prescriptibilidad al que nos enfrentamos en estos momentos de una manera inconsciente. Y ese es el riesgo que está oculto detrás del surfeo de la ola a la que nos enfrentamos.
Hablaremos de esa prescriptibilidad de los algoritmos, ya no tanto predecibilidad, porque cada vez pueden ser más prescriptivos, no predecibles, pero un poco al hilo de lo que comentabas, y tú has hablado muchas veces de cómo ese escenario puede cambiar en lo que se refiere a las libertades, a los derechos, a las relaciones, a esas vigilancias digitales. Mercè Franquesa nos lanza una primera pregunta e invitamos a los demás a que lo hagáis, y que nos pide que amplíes de alguna manera esa diferencia que ya planteabas entre lo que es vigilar y castigar. Bueno, esa es la reflexión que planteaba Foucault en su ensayo alrededor de la idea del panóptico que Bentham había diseñado en los años 30 del siglo XIX, y que prácticamente lo que venía a señalar es que los modelos de construcción, decía Foucault, del capitalismo avanzado, del capitalismo industrial, giraban alrededor de una normalización de nuestra conducta que implicaba escenarios pseudocarcelarios, como eran la familia, la fábrica, la educación en la escuela, donde estábamos siendo monitorizados, vigilados, controlados, al inculcarnos una normalización cotidiana que inyectaba, por así decirlo, en nuestro inconsciente los mecanismos de represión que junto a la vigilancia se traducían en el castigo porque nos normalizábamos conscientemente. Esa situación es la que, de alguna manera, estamos en estos momentos propiciando a través de esos 1000 ojos, entre comillas, que tiene el dios panoptés que estamos haciendo posible con nuestros ojos y que evidentemente están creando los mecanismos para castigarnos. ¿Para castigarnos cómo? Pues sabiendo de nosotros nuestra solvencia financiera, para saber de nosotros quiénes nos rodean o con quién cotidianamente chateamos o interactuamos, para saber de nosotros si estamos infectados, quiénes pueden estar sujetos también a eso, y esperemos que la infección no se traduzca en una especie de peste que implique mecanismos de represión conductual como los que se han vivido o sobre los que nos describe Albert Camus en La peste, ¿no? En un determinado momento, y que acaban teniendo un reflejo cultural. En fin, eso es a lo que me refiero, que estamos generando una cultura de aproximación a la tecnología en la que desnudamos nuestra personalidad sin comprender que al otro lado hay alguien que está aprendiendo con ello y que se beneficia porque su aprendizaje es gratuito y además le ayuda a poder llegar mucho mejor a nosotros a través de los sentimientos que inconscientemente están grabados en el diseño de la pantalla que nos disolvemos. Y como decías antes, además, esa vigilancia o ese conocimiento se está ampliando a un límite que incluso nuestros queridos más cercanos podrían desconocer, que es cómo reaccionamos todos ante momentos de alta tensión o en el que cambiamos el orden de preferencias y se descaran y se demuestran cuáles son para cada uno esas preferencias o cómo nos comportamos ante un momento de ansiedad. A mí lo que me sorprende mientras te escuchaba y recordando un artículo, una entrevista a Francesca Bria, y lo ampliaré un poco más. Ella decía que ante un reto global hay que hacer actuaciones en global y en realidad tengo la sensación que solo las grandes tecnológicas, esas que nos están dibujando perfectamente y haciendo ese traje a medida, son las que hacen miradas en global, las que construyen esa mirada en global y no los estados, las naciones y los demás, porque parece que ya no es ni tan solo, diría, nacional, es local, municipal, regional, nacional, es decir, cada uno tiene su aplicación, cada uno quiere... ¿Por qué no hay una mirada global? ¿Por qué no hay una lucha global? Porque el fenómeno tecnológico está asociado a la globalización y al diseño de la globalización, y a la globalización le falta una gobernanza global. Uno de los problemas probablemente de déficit en la gestión de los liderazgos con los que se ha afrontado la crisis del coronavirus ha estado vinculado a la falta de una gobernanza global que permitiese flujos de información y de responsabilización institucional sobre esos flujos de información que permitieran tomar decisiones globales para un problema también global. Es decir, desde el momento en que ya estamos permanentemente dentro de una dinámica como es la del tiempo real y que hace que no podamos, además, desapoderarnos de una relación con respecto a los otros, aunque estén al otro lado del mundo, pues
o tenemos una gobernanza global o sencillamente padeceremos déficits sistémicos por los que se nos colará, por ejemplo, el grave problema de salud que tenemos o déficits sistémicos como será la generación de bolsas de desigualdad infinitamente mayores de las que en estos momentos se han generado en los últimos años y que están muy asociadas a quién se beneficia con la economía de plataformas y con la gestión de los datos. Sí, a mí me gustaría luego hablar, creo que hay dos temas importantes que tenemos que abordar. Uno es y más estando en el cerco de la economía, cómo va a afectar esto a nivel económico, en distintas, desde distintas esferas y ángulos, y también a nivel público. Y en ese sentido, cuando te preguntaba si ante un reto global no deberíamos tener una respuesta global, me pregunto si Europa está a la altura, si se está jugando una de sus últimas bazas para demostrarle al mundo o a los suyos, como mínimo a los europeos, que es útil y que es necesaria esa estructura compartida con una respuesta compartida. Y luego te haré una pregunta también que nos llega de Martin Jerry, un poco ligada a las políticas públicas. Pero miremos primero el tema de Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, precisamente yo creo que Europa sigue siendo el único espacio en el que se están planteando estos debates. Por ejemplo, el debate asociado a la introducción de aplicaciones que van a permitir rastreos de infectados. Es decir, en ninguna otra sociedad, ni en Singapur, ni en Taiwán, ni en Corea del Sur, ni en Estados Unidos por el momento se han planteado estos debates, pero el Parlamento Europeo se ha hecho eco de ellos, o la Comisión, en boca del comisario de Mercado Interior, que ha insistido en que estas aplicaciones tienen que asociarse a arquitecturas que fijen capas descentralizadas, que establezcan mecanismos de privacidad, de anonimización, de voluntariedad, de temporalidad, es decir, no pueden convertirse en infraestructuras permanentes, etc. Es decir, Europa, a pesar de que está fracasando, entre comillas, en la gestión de esta pandemia, sigue siendo el espacio que cree que es posible una gobernanza global dentro del espacio que abarcan los 27 estados europeos, pero que además no oculta que esa gobernanza aspira a proyectar sobre el resto del mundo responsabilidad en la gestión de los problemas asociados a la globalización. Se ha visto con el cambio climático, pero se podrá ver probablemente con el tema de la tecnología. Con quien no vamos a contar, evidentemente, es con China y, desgraciadamente, Estados Unidos, en la medida en que siga fiel a esta especie de darwinismo neoliberal en el que está instalado y además recubierto por un autoritarismo que convierte al presidente de los Estados Unidos en el Commander-in-Chief, pues evidentemente tampoco podremos tener demasiada ayuda, salvo que las dos costas se organicen. California nos dio una alegría y la costa este también, pero en fin, esto son utopías que quedan pendientes del próximo mes de noviembre. Luego, cuando te pregunte, espero que no nos dé tiempo, que tengo muchas cosas en la cabeza, pero cuando te pregunte por la manera como también se están matematizando las administraciones y cómo se están automatizando las decisiones, también observaremos que Estados Unidos y China ya no están tan lejos en esa vigilancia y en ese estado de toma de decisiones automatizadas y basadas en la inteligencia artificial, en los algoritmos, en el deep learning y demás. Vamos con la pregunta de Martin Jerry, que te pregunta cuáles deberían ser esas políticas públicas centradas en lo humano que apuntabas. Bueno, pues básicamente, como señalaba, en una triada de acciones que tienen que ver, por un lado, con la elaboración de una arquitectura normativa que permita, a través de una regulación, establecer derechos digitales y garantías que protejan a la persona en su condición de algo que todavía es inédito, que es la ciudadanía digital. Porque sin ciudadanía digital no podremos afrontar, de acuerdo con parámetros humanísticos, la construcción de una democracia. ¿Por qué se construye la democracia en Grecia? Porque en un determinado momento la cultura que desarrolló todo el modelo de lo que fue la paideia griega se transformó políticamente en un momento muy específico de la historia de Grecia y de Atenas en la creación de una democracia que entendió que el hombre era la medida de todas las cosas y que esa medida de todas las cosas podía y necesitaba ser también política y convertir al hombre en ciudadano, con todos los matices que conocemos que
calculamos y que sabemos que se daban en la democracia ateniense. Pero esa realidad quedó ahí. Por tanto, sin derechos no hay ciudadanía, como luego la modernidad se encargó de poner de manifiesto a través de la ilustración política. Y sin ciudadanía no hay democracia. Por tanto, una primera línea de trabajo y de acción que interioriza el humanismo tecnológico es claramente la defensa de derechos digitales. Pero no se trata de trasladar el modelo de los derechos digitales del ámbito analógico al ámbito digital. ¿Por qué? Porque la imaginación jurídica tiene que repensar la realidad y repensarla en contacto no con el cuerpo, sino con dimensiones de privacidad, de intimidad que están en un modelo panóptico de conexión. Por tanto, esos derechos tienen que entrar también en una estructura cooperativa, casi holística, que la estructura de los derechos individuales de una democracia analógica como la nuestra se plantean desde la individualidad. Aquí la cooperación tendrá que también tener un elemento de participación en la construcción de un discurso de los derechos. Por tanto, primera línea de trabajo, que todavía es inédita, los derechos digitales. Segunda línea, el uso que hacemos de los algoritmos y los datos. Es decir, un uso que debe ser basado en patrones éticos, que se inspiren en la idea que antes planteábamos también de que el hombre ha de ser la medida de todas las cosas. No podemos ver cómo se disuelve la condición humana en contacto con los datos. Los datos tienen detrás al ser humano, tienen detrás a una persona. Y es necesario, por tanto, empoderar, no sé en qué medida, eso forma parte también de la reflexión que colectivamente debemos asumir y de las políticas públicas que hay que contribuir a desarrollar. Los datos deben ser objeto, en alguna medida, de un empoderamiento que el generador de los mismos tenga sobre ellos. No se trata solo de garantizar la privacidad y la anonimización, cuando sabemos que esa privacidad y esa anonimización quedan absolutamente desbordados por las realidades que comentábamos antes en relación al conocimiento que están teniendo ahora mismo las grandes corporaciones tecnológicas o quienes controlan y almacenan los datos sobre nosotros. Hace falta, por tanto, perdona, Pipo, sí. No, acaba, por favor. No, hace falta, por tanto, un empoderamiento sobre los datos y determinar que ese empoderamiento se ajuste a patrones éticos. En el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia de las cosas, perdón, del Internet de las cosas, ya hay una propiedad sobre los datos que nadie discute, que es la que tiene el dueño de los generadores de los datos, de los robots, de la inteligencia artificial. Nadie discute quién es dueño de un algoritmo, quién lo crea. Nadie discute quién va a ser dueño de los datos que genera un robot, quién es dueño del robot. Sin embargo, sí hay dudas acerca de quién es dueño de los datos que generamos nosotros. Esa duda requiere una reflexión humanística, ética, que hay que abordar desde una teoría del empoderamiento y de la emancipación del ser humano sobre los datos que genera, ¿no? Claro, pero ahí entramos en una locura que además es que todo esto es muy complejo porque hay una parte de todas esas maquinarias que ya están funcionando a marchas forzadas y que están incluso apretando las tuercas en estos últimos tiempos de pandemia y que solamente es difícil de parar. Pero yo recuerdo no hace tantos meses Gavin Newsom, el gobernador de California, que hablaba de esos digital dividends, los dividendos digitales, que sería esa manera de compensar al usuario por ceder esos datos. Cosa que para muchos era, hombre, por fin nos pagarán, pero en realidad de algún modo acentuaría esas diferencias entre pobres y ricos, entre distintos estamentos sociales, de algún modo porque unos podrían prescindir de cobrar a cambio de no ceder y otros tendrían que, de algún modo, someterse a ceder sus datos a cambio de 4 duros, ¿no? Y eso podría ser complicado. Bueno, pero no tiene que ser complicada para la imaginación jurídica que demandamos como escenario que debe de alguna manera fijar un marco de justicia que permita, en primer lugar, que el ser humano tenga un control sobre sus datos. No sabemos en qué medida, pero los parámetros del diálogo y del contrato social que debemos edificar sobre esta realidad exigirá, por tanto, que fijemos unos marcos éticos de justicia a través de los cuales
podamos plantearnos el empoderamiento que la humanidad debe tener sobre sus datos. Por tanto, esta es otra línea de trabajo que tiene que plantear el humanismo tecnológico. Estamos en umbrales de realidad que todavía no están construidos, pero que, como señalábamos, al analizar, por ejemplo, el origen del humanismo en la Grecia clásica o del humanismo que a partir de los elementos que identificaron a este en Grecia se proyectan sobre el humanismo renacentista, configuran capas de conocimiento que luego la Ilustración retoma, que luego la modernidad, de la mano del Estado democrático de bienestar en el siglo XX, retoma y proyecta más universalmente, y que en el siglo XXI debemos seguir empujando, no evitando, ni obstaculizando, ni marginando. Ese es el humanismo tecnológico. Claro, claro. Y querría volver a esa parte de los algoritmos y de cómo se construye eso. Creo que en la línea de tu respuesta vamos a, de algún modo, ¿cómo te diría?, justificar el papel de la Unión Europea en esa aplicación descentralizada que justamente trata de preservar eso, que los datos los tengas tú y los compartas voluntariamente, solo aquellos necesarios para la pandemia y no todos aquellos que pueden dibujar un grafo social que pueda dar una información que no le interesa o no le debería interesar a nadie más que a quien la quiera compartir. Déjame que te haga algunas preguntas porque ahora yo tengo muchas más, pero ya nos entran muchísimas, con lo cual vamos a intentar responderlas de una forma ágil. Sergio Miralles apunta y pregunta si la LOPD o incluso añado la RGPD contiene un título dedicado a la garantía de derechos digitales. ¿No es ese un primer paso en la dirección a la prevención de los riesgos que apuntas? Sí, pero es insuficiente porque tiene que traducirse, evidentemente, tiene que traducirse en una realidad normativa que permita ir generando códigos mucho más evolucionados que fijen marcos en torno a los cuales creemos seguridad jurídica. Ahora no existe esa seguridad jurídica. Son embriones procesales que tienen que seguir teniendo una energía de impulso hacia un constitucionalismo digital, por ejemplo. En un catálogo de nuevos derechos fundamentales en el ámbito digital. Leí una sobre algoritmos, pero déjame que te haga yo antes una y creo que luego nos va a jugar mejor. Tú decías que hay que regularizar o legalizar o regular, mejor dicho, los algoritmos para que quien controle de algún modo esos datos sea el propio ser humano, seamos las personas y no al revés. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de los algoritmos? Porque al final todos sabemos que quien ha dibujado esos algoritmos y quien los ha programado es alguien que ha dibujado un mundo como él se lo imagina. Y por poner un ejemplo analógico, que en ocasiones para los que hablamos mucho de temas digitales son los que mejor nos ayudan a aterrizar y a bajar los temas. Cuando se construyó el primer airbag y se puso en funcionamiento, en el diseño del primer airbag, lo que ocurrió la primera vez que salieron los coches equipados de airbag y empezaron a haber accidentes es que los primeros que morían eran los niños y las mujeres. Y eso ocurrió porque el equipo que diseñó el airbag eran solo hombres. Y tomaron sus medidas, sus referencias corporales a nivel de peso y altura y demás, como las referencias para ese diseño de protección y de seguridad. Si quienes están diseñando nuestros airbags del siglo XXI son solo un tipo de gente, de una raza, de un sexo, porque además sabemos que entre Google y Facebook no superan el 15% de trabajadores en inteligencia artificial que sean mujeres. Con todos esos sesgos, ¿cómo se puede trabajar en todo eso? Es decir, ¿cómo se hace? Pues porque para diseñar los algoritmos y evitar que las consecuencias de esos sesgos dañen el marco de justicia que nos hemos dado en una sociedad democrática, habrá que amoldar los patrones que diseñan esos algoritmos a respetar las consecuencias que identifican el modelo de justicia que forma parte de nuestra sociedad democrática. Por tanto, hace falta exigir como un planteamiento de origen que una parte muy importante del diseño no se base en criterios de eficiencia y maximización de los beneficios, sino que esos patrones respondan a modelos pluralistas donde quienes intervienen tengan una capacidad de análisis y de comprensión del mundo que desde una visión humanística, desde una visión de la antropología,
de la filosofía, del derecho, y que además esté conectando esos mundos con los patrones que identifican la arquitectura de nuestra sociedad democrática, lleven a que el diseño de esos algoritmos busquen no optimizar y maximizar. Es evidente que buscarán el beneficio, pero tendrán que hacerlo como sucede en el mercado cuando se produce el lanzamiento de bienes o servicios que tratan de, evidentemente, fijar el precio que rentabilice la inversión que se ha hecho, pero dentro de patrones que respeten las normas de higiene y salud en el trabajo, los derechos laborales, normas que impidan que esos productos generen situaciones de desigualdad, de injusticia o que dañen a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solamente puede hacerse si inyectamos en la configuración del diseño algorítmico patrones éticos que normativicen estos. Y ese es un empeño que no puede nacer estrictamente de la autorregulación, que también, pero debe tener también una supervisión legal desde una política pública. Claro, lo que pasa es que, como tú sabes, los derechos adquiridos a veces son difíciles de romper, pero bueno, ese sería otro tema. Déjame que avance justamente en eso que dices, en la regulación pública, y hablemos de políticas, porque antes decías que los políticos no están escuchando esa necesidad y que cuesta que desde la administración se trabaje. Entiendo que, y ahí querría atacar dos frentes, no lo deberían hacer solos. Entiendo que esta, sobre todo si pensamos en la gobernanza del siglo XXI, es una gobernanza de la cual también deberían participar empresa privada, administración pública, los académicos sin duda y la sociedad civil, los mal llamados activistas o los llamados activistas. Pero, por ejemplo, yo quería preguntarte por Barcelona. Barcelona ha dado o ha demostrado tener una cierta sensibilidad en estos temas. Antes citaba a Francesca Bria, pero hemos visto ya cómo Barcelona trata y tú has estado implicado en ello también, pero trata de situarse como la central y como la capital del humanismo tecnológico. ¿Realmente eso se puede construir desde una ciudad como Barcelona con los apoyos y con las distintas estructuras que tiene? Hombre, yo creo que Barcelona es el laboratorio idóneo para poder impulsar el diseño de una arquitectura de ciudad digital, de ciudad inteligente, basada en parámetros que respondan a un modelo de humanismo tecnológico. Creo que además el gobierno español, de la mano de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, está apuntando hacia una reflexión que profundiza en estos aspectos de introducir la ética en los algoritmos, en la inteligencia artificial, en el diseño humanístico de la aproximación a la tecnología que desde el poder se puede hacer. Está en conexión con impulsos que se dan en Francia, que se están dando en Italia, que se están dando en el conjunto de Europa. Ahí está la Comisión impulsando los trabajos de las comisiones de expertos que están asesorando en el diseño de los planteamientos éticos que deben definir la política europea común en materia de inteligencia artificial, y creo que Barcelona, por la tradición humanística que tiene en distintas capas, como decía, ¿no? Ha sido una ciudad griega, fenicia, griega, mediterránea, con todo lo que eso representa, ¿no? Ese pluralismo cognitivo que acompaña la experiencia cotidiana de la ciudad, esa involucración cívica que hace que haya una sociedad activa, con una gran capacidad crítica frente a la realidad y particularmente a la realidad de la política y lo que proyecta la política, que tiene un asociacionismo importante, que tiene importante y hiperactivo muchas veces, ¿no? Que tiene además un ecosistema digital que desde la innovación, con centros especializados, hasta la universidad, con su difusión pública o con iniciativas que sindicatos como comisiones obreras u otras instituciones están planteando alrededor del mundo de la digitalización, o la Fundación Mobile World Congress y el empeño de convertir a través del Digital Forum Society un centro de reflexión, el DFS, un centro cotidiano de reflexión sobre estos temas, hacen que sea, en mi opinión, el laboratorio idóneo para poder liberar un proceso de reflexión profunda sobre este tema. Déjame que te haga, tenemos 5 minutos y tenemos preguntas muy interesantes y creo que incluso
bastante mejores que las mías, con lo cual dejo las mías de lado y voy a las que nos llegan desde fuera, que son muy interesantes. Pero sí que necesito, y ya entiendo que en alguien que como tú, con todos esos libros que tienes detrás, leídos y que circulan por tu cabeza, pedirte medio minuto es complicado, pero intentemos dar respuesta en medio minuto a esas preguntas para poder, si luego puedo, incluso añadir alguna mía. Ignasi Camí dice, nos preocupa que más del 90% de los datos de los europeos residen y están gestionados por empresas de fuera de Europa. ¿Cómo se crea entonces la nueva gobernanza global? 30 Pues segundos para una pregunta, así es fácil. Difícilmente. Europa lo que tiene que hacer es concienciarse de que esos datos nacen de ella y, por lo tanto, debe plantear a los alojadores que están centralizando el control de esos datos que esa realidad tiene que cambiar. Algo parecido a lo que sucedió en el mundo de la descolonización con respecto a las antiguas potencias metropolitanas. Hay que llevar a cabo, casi me atrevería a decir, una operación como la que acabó con el canal de Suez en manos de británicos y de franceses. Es una situación absolutamente inasumible por parte de Europa. Habrá que compensar en sus derechos a los dueños, entre comillas, de esos derechos, pero Europa tiene que empoderarse y soberanizarse sobre esos datos, que además son los que más valor tienen en el mundo actual, por otra parte. No hay duda, no hay duda. Juan Vidal de la Peña dice, Europa poniendo restricciones se pone límites al desarrollo, y eso es interesante, pues es una reflexión que leemos y vimos, se pone límites al desarrollo de All Related Tech. Europa fracasa en el desarrollo de inteligencia artificial en comparación con China y Estados Unidos. ¿Es una dicotomía el desarrollo de la inteligencia artificial y poner regulaciones? No. Como no es una dicotomía ni en el fondo es un fracaso, que Europa haya construido un modelo de bienestar que ha significado no construir un diseño neoliberal como el de Singapur o el de Taiwán o el de otras economías asiáticas o el de la propia China, porque hemos construido un modelo de vida que nos permite, como podríamos construir una inteligencia artificial, gestionar la información, los datos, los algoritmos dentro de parámetros éticos que nos den a nosotros opciones de vida éticas. O queremos eso, o queremos un modelo de eficiencia y maximización donde la inteligencia artificial, por ejemplo los chinos, está al servicio de la vigilancia y no de parámetros éticos. Pero sí que queremos ser competentes y en un foro de economía entiendo que eso es importante. Y la pregunta es, y esa es mía, pero ¿podemos ser competentes jugando contra rivales que no tienen reglas o que tienen unas reglas distintas? Europa tiene un marco de seguridad jurídica para muchos asfixiante y, sin embargo, es la segunda o la tercera economía del planeta. Y además con unos niveles y unos estados de bienestar que no son contrarios a altos niveles de competencia de muchos sectores productivos y empresariales europeos en sectores, por ejemplo, como la cultura, la comunicación, en fin. Nos quedan dos preguntas muy rápidas. Me obligas a hacer, en fin. Sí, es que si no nos da tiempo y nos queda un minuto y me han pedido que sea estricto con los tiempos. Rápidas, y me olvido de las mías. Sergio Miralles, ¿pueden darse brechas territoriales de humanismo digital o la tendencia será la unificación, un poco lo que decíamos antes, de principios, por ejemplo, vía liderazgo de normativa regional como la de la Unión Europea? Dentro de Europa no podrá haber lapsos en los que esté vigente un diseño de humanismo tecnológico. En el resto del planeta, si vamos a una gobernanza global, tendremos que llegar a acuerdos entre todos que impliquen pactar las cosmovisiones que están en manos de China, en manos de Estados Unidos y en manos de Europa, lo cual para nosotros sería asumir estándares de ética que no serían los más razonables ni los más queridos, entiendo. Por tanto, yo creo que Europa tiene que ser capaz de diseñar su propio proyecto de inteligencia artificial, como de hecho está proponiendo la Comisión a través del grupo de expertos. Y la última, Ana Olsina te pregunta, ¿qué líderes públicos necesitamos en esta consumación digital? ¿Y los necesitamos o serán las grandes corporaciones quienes gobernarán en la sombra? Bueno, eso es lo que plantean los defensores de la llamada ilustración oscura, ¿no? A todas estas criaturas que están detrás del virus neorreaccionario que nos doblega, y es considerar que Trump sería el hombre ideal para gobernarnos porque es un CEO que tiene una visión de maximizar el beneficio
y considerar que al final el progreso está en una innovación asociada al precio último de los bienes y servicios que consumimos todos. Eso significa que pues, cuanto menos valgan los datos para quienes tienen que utilizarlos y diseñarlos, cuanto más maximicemos con los algoritmos en la idea de que cualquier elemento ético es ineficiente y genera externalidades negativas para la cuenta de resultados, etcétera, etcétera, pues evidentemente construiremos un modelo distópico muy próximo a lo que algunos están soñando como un diseño de un ciberleviatán en manos privadas. Tenemos que acabar. Déjame que te haga una puntualización muy rápida, una pregunta. Nos tiene que tranquilizar que las grandes tecnológicas, esas que también podrían gobernar en la sombra, cada vez tengan más puestos, y ahí enlazo con el título de esta sesión y un poco con lo que tú pides a menudo, con más humanistas. Por supuesto, y yo creo que ellas mismas están comprendiendo que el escenario en el que se desenvuelven, donde una parte muy importante de sus modelos de negocio, si no decir los más importantes, son Europa y Estados Unidos, y particularmente en los niveles de estándar social con más recursos, más formación, etcétera, en la medida en que todos estos sectores se conciencien críticamente de que no podemos seguir permitiendo estas cosas que no suceden, más se sensibilizarán hacia planteamientos de autorregulación humanística. Mejor iniciar la autorregulación y no tener que estar adoptando medidas demasiado asfixiantes para un diseño empresarial que necesita también evolucionar y afrontar su transformación. Hay quien dice que en 1958 el primero que habló de humanismo tecnológico fue un ser, que era Eric Ashby, y en ese caso lo hacía en una intervención por una conferencia anual del Instituto de Metales, pero yo creo que Ashby coincidiría hoy que poca gente lo ve tan claro y con tanta claridad como José María Lasalle. José María, ha sido un placer escucharte, daría para unas cuantas horas más. Y creo que sobre todo es muy necesario que ese discurso lo sigamos haciendo para que quien lo deba escuchar y aplicar lo haga. El de hoy era sobre el humanismo tecnológico o esa deshumanización digital y sobre todo centrado en esa, la que tú dices y que Ashby no veía, consumación digital que ya está aquí. Muchísimas gracias a ti, sin duda, por estas reflexiones. Gracias al SEREC La Economía por la oportunidad y por poder escuchar a gente como José María y que comparta reflexiones como estas, a Telefónica por estas sesiones y a todo el equipo del SERECLA por hacerlo posible. José María, muchas gracias. Como te he dicho, te aplaudimos a las 8. Sal al balcón que estaremos todos. Muchísimas gracias. Yo creo que el aplauso nos lo debemos de dar todos en la medida en que nos concienciemos de que depende de nosotros conducir de una manera humanística el futuro del uso que hagamos de la tecnología en relación con nosotros y sobre todo en el marco de esa consumación digital en la que ya estamos instalados. Ojalá que... Muchísimas gracias. Gracias. Y quien quiera seguir preguntando, que lo haga a través de las redes y seguro que habrá respuestas y también ese humanismo se producirá en lo digital. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias Chao. a todos.